Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy les traemos al capitán, el arquitecto Roberto Pizarro. ¿Cómo estamos, arquitecto? ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días. Bonito, ¿qué? Viernes, ¿no? Viernes Viernes, acá en la fresca Mérida. viernes de quincena, jóvenes. Es correcto, es correcto. Arquitecto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por recibirnos. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Oye, pues primero que nada, pues gracias otra vez por la invitación, Abraham. Gracias por el tiempo. Y vamos a ver un poquito de una casa de las primeras que hicimos. Esta la llamamos Casa Abierta. Está en una privada en el norte de Mérida. Es una casa de más o menos 550 metros cuadrados de construcción en un terreno de alrededor de igual 500 y fracción. El terreno tiene 16 de frente y por un fondo más o menos de 35, ¿no? Entonces, esta casa, pues lo que busca un poco es ser, como la mayoría de sus proyectos, hacia el frente, sumamente sobria, sumamente cerrada, ¿no? Porque lo que busca es como ser una concha para cubrir, ¿no? Este interior, esta perla que tiene en su interior, que vamos a ver ahorita, vamos a conocer un poquito más de la casa. Oye, está muy bueno el terreno, ¿verdad? Sí. ¿Me decías 15, 16? Vamos a ver, porque son 500 y pico de metros, a ver. Es que estos 30, terrenos son increíbles. 600. Y luego la vegetación también, ¿verdad? Sí, más o menos, entre 15, 50, 16 por 35 de fondo. Hombre, son de las mejores dimensiones que puede haber. Sí, o sea, el ancho te permite muchas cosas, ¿no? Ujú. Porque un terreno de 10 metros, pues tienes una serie de configuraciones medio complicadas. Cuando tienes más de ese metraje, pues te permite a lo mejor que todas las recámaras, como en este caso, vean a la parte posterior. Y estos terrenos, como están en una privada, tienen una serie de restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vas a ver, esta restricción siempre me obligan a que yo deje entre casa y casa 1 metro de un lado y 1 metro del otro. Entonces, lo que hicimos en este caso, y también esta parte, que son 3 metros al frente, de este punto que es el límite, digamos que del terreno hacia adentro, me tengo que meter 3 metros, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue incorporar un poquito las restricciones a nuestro favor, ¿no? Van a ver cómo ahorita en lo que vamos desenvolviendo la casa, esta restricción se llenó de vegetación y coopera con parte de las visuales que hay en el interior. Y es solamente 1 metro, ¿verdad? Pero un aquí metro. 1 metro es como Pues, 4 metros en otro lugar. Es una locura, ¿no? O sea, ese metro, pues sí es sumamente necesario y sumamente importante. Pero se te llena de vegetación. Sí. O sea, en 1 metro es increíble cómo es un super jardín. Sí, Oye, y comparten muro con el vecino. No, lo que pasa es que dentro de este metro yo tenía que haber dejado mi muro. Ok. ¿Qué hicimos? Él dejó su muro, nosotros no hicimos nuestro muro y digamos que aprovechamos en lugar de 85 centímetros es el metro completo. Y o sea, ¿por qué? Porque a veces requiere el muro, a veces no requiere el muro. En este caso no lo requería. Y qué buena onda el vecino que dijo, está bien, no pasa nada. Era una casa que en su momento se estaba vendiendo, ya luego la compró alguien y bueno, pues ya no tenía mucho que decir, ¿no? Entonces, pues un poquito este ambiente, ¿no? Este ambiente de lograr, pues este rollo de los árboles, de estar en la vegetación, de sentirte que estás llegando al descanso y no nada más es algo así como más brusco, ¿no? Sino que acá como que te va cobijando, te va atrapando, te va atenuando. Y ya estaban los árboles o los Mira, plantaron. hay muchos de los árboles, por ejemplo, los que están en las banquetas que estaban, pero los árboles que están aquí eran árboles que fuimos poniendo durante la obra. Ah. Sí. Lo que pasa es que esta casa, así como cuando te cortas el pelo y luego vas a un evento y debes esperar a que el pelo se asiente, ¿no? Para que te veas bien. Lo mismo pasa con los árboles. Esta casa ya tiene algunos años. Por eso vas a ver que la vegetación, pues ya agarró, ¿no? En su mayoría es pura cosa nativa, ¿no? Son chacás. A la parte de atrás va a haber flor de mayo. Van a ver varias cosas, ¿no? Bueno, y también hay garra de león, helechos. Oye, está buenísimo. ¿Cómo ocultas esa columna? Ah, sí, con la soga. A ver, Sí, cuéntanos. sí. Lo que pasa es que todo este volado, bueno, estos son los 3 autos, ¿no? Estás hablando que tienen 9 metros esta parte. Claro. Entonces, hazte cuenta, no me acuerdo si eran 15 o 16, pero tenemos al menos 2 metros reservados en las partes laterales para lo que son las colindancias, ¿no? Y luego tengo este espacio, que son 9 metros, más eso que ves ahí, esa patita, que es donde va a haber una escalera que va a subir al área de servicio.
Ok. Entonces, necesitaba yo sí o sí, me hubiera encantado que volara como en varias casas que hemos visto de algunos otros colegas, pero pues era un poco más complejo que volara, entonces necesitábamos ponerle una columna. Entonces lo que decidimos fue poner una columna y simplemente la forramos con soga. Ajá. Entonces al forrarla con soga, la soga, pues con el paso natural del tiempo, enmohece la soga con el paso natural del tiempo, se va como lastimando, si lo quieres ver así. Entonces eso hace que parezca un tronco. ¿Y el acceso cuánto medirá de ancho? ¿Cuánto le dejas? El acceso, este acceso debe tener alrededor de 4 metros, Sí. un poquito más, porque Sí. son 9, a ver, 9 del garage más 4 son 13, más 2 de las colindancias son 15, más 1 de la escalera, sí, 16 metros. Esos son más o menos unos 4 metros. Excelente. ¿Y la orientación solar? El fondo es norte. Norte. Ujú. Porque Ah, claro, ahorita el sol está de lado. En la mañana. Ujú. Ujú. Sí, Completamente la mañana, sí. jóvenes. Y realmente la casa, toda se vuelca hacia la parte de atrás, ¿no? Esta casa sí es bastante introspectiva, ¿no? O sea, no, Excelente. no tiene este cuento de ventanas hacia la calle más que las necesarias. En este caso solo es esta, que en la parte de arriba hay como un cuarto de juguetes. Qué interesante cómo ya este concepto lo hemos estado trabajando desde hace ya Mucho décadas, tiempo. ¿verdad? Sí. Y a veces lo hace uno como que de manera natural, como que de ¿Verdad? manera... Instintivo. Exactamente. Pero lo hace por una serie de condiciones. En este caso, pues obviamente el mirar a la calle, pues no tengo nada que ver más que autos o más que tal vez las casas de los vecinos, ¿no? Sí, quizá un mironcillo por ahí, ¿verdad? Sí, Pero aquí vamos a encontrar que del otro lado, ¿verdad? Adentro está toda la belleza del sí, jardín. Pues te seguimos, maestro. La madera es interesante, ¿verdad? ¿Cómo sí. la utilizas? La Y utilizas ahorita van a ver bastante. algo bastante curioso, ¿no? Que a contraluz se ve, pero a primera instancia no lo notas. Pareciera que todo esto que estás viendo es madera, pero Ajá. nada de lo que estás viendo es madera. ¿En Solamente serio? la puerta principal es madera. Todo lo demás son sintéticos. Ok. El techo es vinil, el otro techo igual es vinil y lo de allá es aluminio imitación. Qué loco, sí ¿No? parece todo. Sí. Quizá porque uno se queda siempre con la imagen de la puerta Ujú. principal. Sí, y eso como que tu cerebro como que inmediatamente lo Dices, reproduce. todo es ¿No? igual. Ujú. Buenísimo. Esa es una gran técnica que tienen que aprender, jóvenes. Porque es menos mantenimiento. ¡Ah, qué belleza! Claro. Es que contigo hemos aprendido que las casas de Mérida son terrazas. Sí. Y esta casa nos cuenta esa historia. Esto fue uno de los primeros ensayos que hicimos de una casa abierta, ¿no? La mayor parte del tiempo la casa está como la estás viendo. Así con los ventanales completamente Ventanales abiertos. completamente abiertos, ¿no? Claro, es que en Mérida sí te lo permite. En Sí. otros lugares yo siempre les digo que es muy raro que los vayan a abrir. Y Pero es lo que aquí te no. comentaba yo acá, por ejemplo. Hola, buenos días. Es lo que te comentaba yo Muy acá, buenos días. ¿no? Por ejemplo, esta parte, tú tienes o sea, la entrada, tienes esta especie como de tapete que te recibe y acá tienes la vegetación que te decía, el metro, ¿no? Ese metro me sirve para hacer ese gap, esa separación entre la casa existente y nosotros. Y Pero bueno, aquí vean, está. vean todo el verde. O sea, es que esa ventana es bellísima Sí. por todo el verde que está detrás. Y bueno, pues aquí lo primero que tienes es el elemento de la escalera, que tiene un poquito de vegetación que ahorita se está recuperando porque ha tenido así como que diferentes etapas, ¿no? Y bueno, pues todo este espacio es este galerón de 9 metros por 6 metros que arma lo que es la sala comedor. Abres la puerta, tienes un pequeño como recibidorcito en donde tienes la pieza esta de lo que es la ventana que da hacia el vacío o hacia la restricción. Luego tienes al centro lo que es el corazón, que es la escalera. Sala comedor, 9 por 6 más o menos. Y luego este espacio que es la terraza, que es 9 más 4, estás hablando de 1350 por 450. 950 por 450. No, Claro, no, por no. eso está Esto tan... es 9 Ajá. por 6. Y Sí, esto tiene esta es 450, 450. pero de este largo tiene casi 14 metros, Claro, claro, claro. que son los 9 metros que hay de aquí hasta acá, más los 4 metros que hay, 440 que hay de este muro hacia aquí. ¿Y cómo logras que no tenga apoyo en ese punto, justo donde estás tú? Es que fue toda una proeza estructural allá en cuanto a temas de diseño y en cuanto a temas de construcción. Realmente existen unas traves que están en la losa, ¿no? Y la trave es del tamaño de toda la parte blanca, ¿verdad? Es correcto.
Claro. Sí. Pero no se ve tan alta, ¿eh? No, no se ve tan alta, no se ve tan alta. Y la casa tiene 3 metros de alto, 3 metros de alto libres. O sea, yo me refiero a la trave. Sí, sí, O sí, la sea, trave, esta zona que tiene como 70, 80 centímetros. sí, para Sí, todo ¿no? ese claro. Y las partes de las columnas de acero, Ajá. esas están ligadas a la trave. No, O la trave es de acero. la trave es de acero y está recubierta con Duroc. Ah, claro, entonces sí tiene sentido. Sí, porque para ser de concreto se me hacía muy. Sí, no, no, estaría demasiado esbelta. Es como Ajá. una armadura escondida. Oye, la verdad, esta fachada está buenísima. ¿Cómo se te ocurre esta idea del módulo? Porque pareciera que las columnas son de acero que están cargándose con la viga, ¿verdad? Sí, pero la realidad es que esos son los canal C. Ajá. No Simplemente- cargan. No, no cargan. Simplemente son decorativos. ¿Ok? Son los muros, pues. Son los muros. Ajá, ¿cómo le llaman? El remate del muro. Ajá. Pero además hay otra cosa curiosa que más adelante vamos a ver. Toda la fachada, si te fijas, son cristales fijos. Sí, es lo que estoy viendo. No se abre. Entonces, ¿por qué no se abre? Porque toda la parte de abajo tienes ese perfil tipo mallorquina Ujú. de imitación madera. Entonces, el perfil tipo mallorquina sirve para que lo abras y el cuarto de alguna manera pueda sacar la humedad y pueda ventilar. Ajá. Pero aquí, en el clima, tú conocerás ya un poco, no hay forma de que no estés sin aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la realidad era que por eso teníamos el aire acondicionado prendido todo el tiempo, los cristales eran fijos y si yo requería que saliera como, o sea, que se oreara, como dicen vulgarmente, Sí, sí, pues sí. abría la parte de abajo, abría las mallorquinas de abajo, ¿no? Ok. Entonces, por eso son 3 módulos que tienen más o menos 4 metros 40 cada uno de ancho, ¿no? Ajá. Y al final, estas piezas que son las columnas están celebradas con lo que es la viguita y pues tienen la iluminación indirecta y una serie de temas allá, ¿no? Que se ve increíble por eso, ¿verdad? Porque no abren esas ventanas. Se ve el paño del vidrio completamente limpio. Y el detalle del acero sí es bien importante. O sea, cómo enmarca la pieza de abajo, ¿no? Y toda la parte de arriba pareciera que es otro cuento, ¿no? El metal, otra vez la madera. Está brutal. Gran fachada, maestro. Gracias. Y vamos a ver, por ejemplo, ahorita lo que está allá es la cocina. Yo te vamos a llegar a la parte del bar. Esta es la cocina, ¿no? De aquí veníamos, ahí está el garage, y por ahí hay una escalera que sube a los cuartos de servicio. Ok. ¿Ok? Esto, bueno, tienes el refri, en la parte de acá tienes como una puertita. Ya sabes, para poner los detallitos, para poner la cosita esta Ok. del agua, El agua. y te sirve igual como séptico y como una serie de cosas. Ok. La alacena es esta, la alacenita, Perfecto. ¿ok? En U. Ujú. Oye, una pregunta. Manda. ¿Los clientes te pidieron la cocina cerrada Sí. o Sí. en ese momento todavía no No. querías abrirla? A ver, siempre ha habido un cuento con que la cocina abierta, 100%, es una cocina de departamento Sí. y que tú usas el abrir la cocina para dar una mayor amplitud porque el espacio es insuficiente para tener esa amplitud. En este caso, como el espacio era bastante cómodo, no necesitábamos tener una cocina abierta, ¿ok? Pero sí requeríamos que existiera una integración completa con las partes sociales. Claro. Entonces, por eso, si te fijas, así como los canceles de aquí al lado se esconden todos en este muro, los canceles igual de la cocina se esconden todos en este muro. Entonces, otra vez, hasta la cocina, todo el tiempo está integrada al exterior. ¿Ok? Siempre abiertos esos Siempre ventanales. abiertos. Pero ¿cuál es el chiste? Que si tengo yo un evento, dependiendo del tipo de evento, yo puedo tener la puerta de esto cerrada y aquí se están preparando las cosas, se están sirviendo, se están emplatando y pueden salir directo a lo que es la terraza. Entonces siempre tienes esa conexión entre las áreas sociales y las áreas que de alguna manera le dan servicio a esas áreas sociales. De acuerdo. Está muy bien. ¿Y esta mide 4.50 de El ancho 440. Todas son 4.40. 440. Los entrejes son 440. De acuerdo. Sí, los entrejes son 440 y el largo así son 6 metros. 6 metros hasta dónde? En este caso, los 6 metros son Hasta la alacena. hasta atrás de la alacena. Es Claro. correcto. Sí, es correcto. No, y esta terraza les quedó Y no, increíble. espérame. Estos son 4.50. No, discúlpame, es con toda la puerta. Ajá, hasta la alacena, sí. De donde estamos aquí, acá. Son los 6 metros. Ah, a ese Sí. eje. Ujú. Ah, buenísimo. Sí, porque a partir de la alacena está el paquetito donde está alacena, bodega, baño de visitas y luego se vuelve la placa de la escalera.
Me encantaría ver la escalera, si se pudiera, la escalera de De afuera, servicio, sí, otra vez vemos. No sé si podemos pues, subir, pero sí. para Y, poder entender. y entonces, un poquito de esto es que, pues los blancos, los contrastes, aquí metió mano una diseñadora que se llama Mari Carmen Rascón, que es una diseñadora de interiores, en Saludos. donde metió el mobiliario, un poquito de la ambientación y demás, ¿ok? Y me acuerdo que con los clientes habían ciertas como particularidades, como por ejemplo estos pisos de pasta. Entonces, esta combinación entre un travertino, como podía ser y algunas zonas, como podías ver en la placa de acceso, o en lo Ajá. que es este tapete de acceso, como en este tapete de lo que es el área de la terraza, con el mosaico de pasta. Esos tapetes son bellísimos, ¿no? Ya te ahorras literal el tapete y te da un contraste, un Sí, juego de color. sí. Y luego esta alberca tiene un material que se llama barlovento, que igual emula como a un sukabumi. Ah, no es No, no Sukabumi. es sukabumi, Ok. igual es algo parecido, que obviamente en costos es pues, el 50%, Ajá. y el look es bastante agradable, ¿no? Súper Y no agradable. tiene también tal vez el problema que podría ser el tema del moho, o el tema de que le pueda salir algo. ¿Por qué? Pues porque al final es un porcelánico, es una cerámica, Es se le una puede decir así. cerámica. Ujú, sí. Entonces aquí sí hay muchas de esas cosas en donde se combinan materiales naturales, 100%, como pueden ser las piedras, tanto o sea, en diferentes formatos, en diferentes texturas y en diferentes acabados, ¿no? Como puede ser cuando el muro de piedra, que es algo mucho más rústico que este mismo muro de piedra, ese que se repite como fondo de la fachada y como fondo de los autos, ¿no? La piedra que está acá, travertino, que es la que se utiliza en todo lo que es la casa. Algunas partes que son madera y otras partes que son sintéticos, que imitan la madera, ¿no? Mm. O cosas como estas, que podría ser una piedra, pero es un sintético que imita la piedra. Y te da Y que una al muy buena final, si no apariencia. te lo digo, no te enteras, ¿no? No, no, no. Definitivamente. Aquí, por ejemplo, este jardín, que es un jardín, también es un pasto sintético, se tuvo que poner porque, aunque es un patio norte, pues entre la misma casa, la vegetación que ya había crecido y una serie de factores, esto vivía muerto. ¿En serio? Sí, Porque sí le da el sol, ¿verdad? le da el sol, pero le da el sol de una manera insuficiente. Ok. Entonces, al final se acabó tomando o optando por poner un pasto sintético y simplemente generar como volumencito de vegetación que te va como abrazando. Que otra vez vuelve a ser el equilibrio, ¿verdad? Naturaleza eh, Con los que, con lo ajá, sintético. con lo que te ayuda a. No, esta enredadera es el remate de la casa. Está Sí. increíble. Y Oye, esta casa tiene una peculiaridad, tiene un sótano, que te lo vamos a ver. un sótano en Mérida. ¿Cómo les fue con la inundación? Pues nos fue. O sea, al final se resolvió, tiene allá una serie como en un barco, ¿no? Una serie de bombas de achique y una Ujú. serie de temas. Tiene cárcamos de rebombeo, o sea, tiene varios elementos, tiene una serie de pozos pluviales para cuando todo el agua escurra por esas escaleras que vamos a ver. Pero al final, pues, contra el agua es difícil, ¿no? Claro. Entonces, pues esta casa ya tiene varios años y está funcionando el sótano. De hecho, esto es una área social, ¿no? Ahora vamos a llegar a él. Me recuerda a la anterior casa que grabamos, que también tenía escaleras así Es correcto. para llegar al Sí, 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 sótano. es correcto. De hecho, esta es mamá de esa casa, ¿no? O sea, hay una Claro. serie de cosas que esta es previa. Y bueno, otra vez, en esta escalera, que es el mismo material, tienes esta serie de elementos que van saliendo, estos árboles, estos chacás. Este es chacá, no, sí, este es chacá dorado, este no es chacá, este es otro, no recuerdo, creo que es un javín Claro, ¿no? sí. Y crecieron. La- ¿Y cómo lo proteges el árbol para que no invada la raíz, o sea, los es que tiene una escalones? especie de poseta, Ok. o sea, al final ahí está confinado el hueco, un poquito más del hueco para que tenga un poco de espacio, para que no esté así como sumamente apretado, pero tiene allá unos muritos de block que están colados con concreto, para que se vaya generando como Claro. bloquecito, sí. Entonces realmente la profundidad que estás viendo, sí, no es, o sea, sí baja, ¿no? Ya, ya, ya. Este se vuelve una flor de mayo. Entonces está chévere este espacio, ¿no? Entonces va. ¿Quieres Está pasar por aquí para que buenísimo. no te vayas? Me encantó el detalle del vidrio del barandal embebido, Sí, ¿verdad? para que no se vea el servietero, no se vea absolutamente nada. Sin nada de enjarres, de rajes. Ah, fíjense, es bien importante. Aquí está ya la Sí, coladera. este es como el tema de captación, ¿no? Ujú. Entonces Ah, está chévere porque cuando tienes un evento, pues al final generas tu propia vista, ¿no? Tienes esta escalinata que se funde con la vegetación. Entonces, por perspectiva, no vas a alcanzar a ver. Vas a ver nada más plantitas
esta pieza que está así como penumbrosa y unos árboles ahí como escapando. Es que le diste buen peralte, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto sí, tiene sí, de 20 peralte el escalón? centímetros. 20. 20 centímetros, sí. Y la huella no es de Es de 30. 30. Sí, Ponle que tenga 27, pero sí. algo. Estaba planeada como 30. Te genera una iluminación, pero al mismo tiempo una privacidad. Sí. Y está padre el efecto de las sombras, ¿no? Claro, y los ¿Cómo se va flores. esto? Sí. ¿Cómo se va esto como manchando? Entonces tratamos de utilizar un poquito de los mismos materiales otra vez, ¿no? Tienes todo esto que es el muro de piedra que ha estado presente en varias partes de la casa. Y nuevamente aquí los pisos son vinílicos, como los mismos viniles que se utilizaban en las azoteas o en los techos. ¿Ok? Aquí, en este momento, te estoy hablando de la época en la que se hizo la casa, el cerámico imitación madera, que tuviera un muy buen look, era bastante más caro que el vinil, por eso se decidió. Ok. Aquí, por ejemplo, como estoy 3 metros bajo tierra, era prácticamente imposible que yo hubiera puesto el mismo piso de un travertino, porque el travertino hubiera durado 3 minutos. La misma humedad que sale del suelo lo hubiera acabado rompiendo, lo hubiera acabado botando o lo hubiera acabado manchando. De acuerdo, claro. Sí, Sí, es bien importante impermeabilizar debajo del mármol, del granito que vayas a poner en lugares donde hay humedad. sí, es la famosa barrera de vapor. Exacto. Sin embargo, en condiciones extremas como sería esto, aunque le hubiéramos puesto 20 centímetros de barrera de vapor, de capa sobre capa sobre capa sobre capa, aún así no lo hubiera logrado. O sea, en un sótano poner mármol es un poco complicado. ¿Qué pasa? La otra casa que fuimos a ver tenía mármol, ¿te acuerdas que tenía un sótano? Sí, sí, sí. Nada más que esa casa tiene esos 20 centímetros de concreto. O sea, la casa es una piscina. El sótano, los muros y el piso son de concreto. Ok. Y sobre ese piso de concreto tiene la barrera La de barrera de vapor vapor. y sobre eso tiene el mármol. Aquí es el terreno natural, solo se puso un firme. Ya. Y sobre el firme se puso el vinil. Que el vinil acaba funcionando como esa barrera de vapor. ¿Cómo O se sea, llama? aquí haber hecho, obviamente, la dimensión de esto, que son esos 4,40 por casi 12 metros, pues es mucho más grande y hubiera costado mucho más hacer esa plancha de concreto a manera de firme. Es que está grande. Sí. 440. Me encanta cómo Sí. sigue los mismos entrejes. Y el 440 me funciona para mucho, ¿no? Entonces aquí tengo esta pequeña área como para jugar el billar, tengo un pequeño bar, tengo esta pequeña sala y de un lado tiene un baño de visitas. La bodeguita es una bodeguita, así que no. El baño gran cosa que quedó ver. muy bien, ¿eh? ¿Qué altura tenemos aquí? Esta parte tiene 2 metros 60. Esto no. Sí. Esto tiene 2,60, 2,60, 2,70, donde estamos parados. Ok. Y esto tiene 2 metros 20, 2 metros 10. Sí, 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 de altura. El acá. baño. No, quedó perfecto. Y se ve que sí lo usan mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. No, quedó súper agradable, jóvenes. Esta sí es una cave, una cueva. Sí, el famoso men's cave, ¿no? Ajá. Yo creo que este es para todos. Me encanta cuidado, la idea de los árboles saliendo los escalones, maestro. El olor a Mérida combina la humedad, pero Sí. te da una sensación bien agradable. Sí. Y creo que vamos a tener oportunidad. Bueno, vamos a ver un poquito de los servicios y Ajá. luego vamos a ver ya lo que es las recámaras de las niñas. Adelante. Qué buena loza. ¿Cómo contrastas con el color blanco con la madera, verdad? Te Sí. reduce la luz allá adentro. Sí, hace que se sienta como más apagadón, más, Ujú. más, como yo le llamo más cozy. Más acogedor. Sí, más acogedor. Porque otra vez era lo que de alguna manera buscábamos. Ujú. Si esto, independientemente que sea una terraza, que sea un espacio sumamente abierto, Ajá. si era un espacio demasiado lleno de luz, se sentía como si no, Un poquito menos cálido. sí, no ibas a tener ganas de estar acá. Acá tenemos un pequeño medio baño. Este sí es madera. Sí, El interiorismo, ¿verdad? sí. Un Y poquito a lo marino. aquí está el tema del fan and coil. Si te fijas, eso que está allá en el techo es la rejilla, perdón, es el registro para llegar al equipo que tiene esta rejilla. Ah, claro. Porque todo este aire es a través de ese fan and coil. No hay. Normalmente lo que nosotros hacemos es que para las plantas sociales Ajá. utilizamos rejillas, utilizamos ya sea fan and coil, ya sea equipos tipo central. Y para lo que son las plantas altas, bueno, normalmente las plantas privadas, lo que son las recámaras, utilizamos mini split.
Yo siempre digo que el mini split casi casi en el Oxxo lo compras, ¿no? Entonces, si se friega, es más fácil llamar a un técnico que repare un mini split a llamar a un técnico que repare un equipo más complejo, ¿no? Que tiene ducto, que tiene rejilla, que tiene otro termostato y otra serie de cosas, ¿no? Claro. Además el costo, ¿verdad? El Sí, sí, costo de sí. un fan and Es coil, 3-1. 3-1. 3-1. Sí, 3-1. Por todo lo que involucra, ¿no? Entonces, pero aquí, específicamente, como era un espacio muy, muy abierto, pues no había manera que yo le pusiera unos mini splits. Ujú. Aunque ya luego empezamos en otros proyectos a hacer estos experimentos con poner el mini split dentro de una caja de madera y hacer Claro, algún claro. detallito. Pero bueno, en principio es lo mismo, nada Ajá, más que con un equipo diferente. claro. Sí, Mucho depende del presupuesto. sí, claro. Sí, sí, sí. Aquí es una pequeña bodeguita que ya está un poco rebasada, como podrán ver, ¿no? Aquí están pues, los cargadores de los autos eléctricos y demás. Esta puerta es la que normalmente está cerrada y por esta puerta te puedes ir o hacia la cocina o esta escalera es la que te conduce a el área de lavado. Excelente. Me gusta que viene la luz natural de ahí arriba. Maestro, ¿cuánto crees que podría costar el metro cuadrado de construcción de esta casa al día de hoy? No te Al lo día de hoy, pregunto del momento, porque ya no, fueron unos al día años. de hoy ya esta casa rondaría, yo creo que más de 25,000 pesos el metro. Sí, Sí, ¿verdad? sí. O sea, yo creo que esta casa, al día de hoy, ya es una casa de entre 12 y 15 millones de pesos Sí. de obra. Sí. Obviamente esto en su momento, ¿verdad? Los costos fueron bastante económicos respecto al día de hoy. No solo porque ha habido incrementos o porque en aquel momento era más barato, sino porque el proveedor tenía ya algunos temillas y entonces logró buenos deals, ¿no? Ok. Sí, Excelente. sí. Por eso recuerdo, jóvenes, que Voy siempre a... el mejor momento para construir es hoy. ok. Los precios no paran de subir. Me acuerdo hace 3, 4 años, pensar en 17,000 pesos el metro cuadrado era una barbaridad. Ahorita pensar en 17,000 pesos ya son de casas de interés medio, medio Sí, sí, bajo. sí. La realidad es que todo ha subido muchísimo, ¿no? Y a veces la gente como que no lo dimensiona, No ¿no? dimensiona la No, inflación. no lo dimensiona. Muchas veces van seguido al despacho gente que dice, oye, es que yo estoy viniendo de otras partes de la República y yo sé que Mérida es barato. Y cuando les digo cuánto cuesta el metro cuadrado de obra, casi me pegan, ¿no? Porque me dicen, oye, pero es que en tal lugar, no voy a decir lugares para no sentir aludido a nadie, está mucho más barato. Le digo, bueno, casi casi regresa a ese lugar, ¿no? Es bueno. Porque desafortunadamente en Mérida sí ha habido un incremento cañoncísimo en el costo de la vida, ¿no? Sí, El costo de la vida ya es no te sí. voy a decir comparable a Ciudad de México, a Monterrey o a Guadalajara, pero Más o menos sí, ¿eh? sería tal vez la Sí, cuarta ciudad más cara de la República. sin duda. Y lo puedes ver en el tráfico, jóvenes. Si Sí. hay tráfico es porque hay gente. Y si hay gente es porque hay demanda. Y cuando hay demanda, el precio sube. Sí. Y aquí otra vez hay contraste. La mayor parte de la casa, por no decir toda, es en travertino. Si te fijas, ojo, que eso también se ve chévere en esta vista. El travertino es mate. Mate tirando a avejentado. Ah, claro. O sea, toda la que es la planta baja, para enfatizar que es una casa terraza, el Ajá, piso no es pulido, el piso es más de exterior, claro. porque el exterior se funde con el interior, ¿no? Excelente. Sí. Y nada más tiene estas cositas, como te decía yo, el piso de pasta, y luego la escalera tiene este piso que es Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás, para darle igual un rollo. Okay, esta parte que estás viendo aquí, esta celosía, que es una celosía más como una puerta, realmente es una puerta de seguridad. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Que aquí era originalmente un barandal, pero hubo una época en la que por X o por Y hubo un tema y hubo una ola de robos en la ciudad. Ujú. Entonces, para que la gente se sintiera más protegida, se decía, ok, ¿cómo voy a lograr hacer algo que me permita una estética o que no me rompa esa estética, pero al mismo tiempo yo me sienta cobijado, me sienta que estoy, o sea, que realmente me puedo Estás sentir seguro, ¿no? protegido. Estoy Ajá. protegido. Entonces se diseñó esta celosía a manera de una serie de elementos, más como una escultura, ¿no? Ujú. Se integra. Qué bonita esta obra. Sí. Ese mismo bloque de madera que da toda la vuelta. Claro, se viene hasta acá. Sí. Está Y muy ya cuando da arriba. la vuelta, a eso nos va a llevar eventualmente a la recámara principal. Hay dos recámaras que ahorita vamos a ver. Y esto es lo que veíamos desde la fachada. Es el cuarto de juegos. Ah, la alcoba. Ujú. Este es el cuarto de juegos y ve la vista del cuarto de juegos. Ah, qué ventana. Es que son los árboles, pues. ¿Te Sí, fijas?
Aquí no se necesita cortina. No, La cortina son los árboles. Sí, la propia vegetación te cubre. Y siempre tienes ahí como que el detallito, ¿no? O sea, como las piezas que vuelan, pero al mismo tiempo lo que logran. O sea, no era lo mismo si yo tapaba este muro. Ajá. No solo por un tema estético desde afuera, porque entonces el volumen se ve como que le iba a salir una oreja al volumen, ¿no? Como que se iba a embarrar, sino para que también se viera cómo la piedra se va por acá. Claro. Como al tener la columnita ya, pues me deja entrever lo que está pasando más. Sí, no, este es una composición más delicada, ¿verdad? Tienes que afinarla perfecta. Sí. Aquí se ve que hubo cariño, jóvenes. Ah, qué vegetación. O sea, siempre que tengas vegetación, abre las ventanas. Sí, Me encanta cómo entra la roca, ¿verdad? O sí, sea, ¿no? los elementos en tu arquitectura siempre son como piezas, objetos, Pues es que al final, cuerpos. para mí son como entidades vivas, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, si es un bloque. No puede ser que afuera tenga una cara y adentro tenga otra, porque entonces no es un bloque. Exacto. Nada más es un maquillaje, ¿no? Ajá. Lo mismo pasa con una serie de elementos, ¿no? Y pues el cuarto es un esquemita muy sencillo en el cual lo primero que tiene son los servicios, ¿no? Entonces tiene el bloque de servicios que es el closet vestidor y el closet vestidor cuando termina remata en este lavabo con inodoro y con regadera. Excelente. Aquí adentro es chucum. Chucum. Sí. Chucumazo. Excelente. Y también tiene unos motivos de pasta, porque los motivos de pasta de alguna manera era lo que se buscaba en aquel momento, en aquella época, ¿no? El lenguaje, Sí. que lo vemos, el mosaico de pasta está realmente soportando el paso del tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es algo que Ya va y van viene, ¿no? 10, 20 años y no se va. Va y viene y Ujú. pues, está siempre presente. Bueno, esa es la gatita. Encuentra la gatita. Sí. Lo que acabó ocurriendo ahorita es que de las tres recámaras, esta recámara se quedó como para las niñas, la recámara en medio se quedó como recámara de visitas y la principal, ¿no? Pero al final, esto mismo, desafortunadamente no vamos a poder ver las otras recámaras, pero es el mismo esquema. La diferencia es que en unas va variando, digamos que la profundidad. Estas dos recámaras son recámaras de 440 por 440, tanto esta como la que sigue de visitas. Ok. Y todas tienen su mismo esquema de baño. Tienes un baño de 1,5 metros Ujú. y tienes otro 1,5 metros para lo que es closet vestidor. Ok. Entonces, de donde tienes la puerta hasta acá, hay un poquito más, hay 3,15 metros, 3,30 metros. Ok. A ese muro. A este muro. Y a partir de aquí ya viene este 440 por 440, 440 por que 440. como puedes ver, pues está bastante cómodo, ¿no? Sí, Aquí aquí puede pues. caber una muy buena cama queen, ¿ok? Ajá. King. Una cama king cabe porque al final tienes 2 metros, nada más que versus 440, estás al lado, te quedan 240. Bueno, aún así tienes 1,20 Sí, por sí, lado, sí. ¿no? Está Pero genial. se sentía hasta un poquitito así como exacta, ¿no? Aquí se decidió que hicieran estos elementos como si fueran, o sea, pues las dos niñas tienen las edades muy similares, entonces duermen juntas. Está genial. Sí. Y la recámara principal, Lo que único que pasa es que el entreje es el mismo, pero la profundidad gana el pasillo. gana el pasillo. Entonces gana esos 440, le sumas los 1,20 y la recámara principal tiene 5,60. Ok. Y en la parte posterior tiene lo que son el vestidor y el baño un poquito más alargados, pero prácticamente es la misma concepción, es la misma idea, ¿no? De acuerdo. Y es lo que te decía, este elementito, tienes mosquitero, tienes la pieza esa por la cual todo el tiempo de alguna manera está Respira. ventilando y la puedes abrir. Y Excelente. Y tienes ventilación cruzada de y este tienes lado. ventilación cruzada. En los dos de las recámaras de extremo tienes ventilación cruzada a través de un pequeño vacío. Ujú. Perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la En casa? total, la casa tiene 540 metros cuadrados. Ok. Solo considerar que el sótano tiene casi 80. Y la terraza tiene como 100. Entonces, o sea, son espacios muy... a veces la gente pregunta, oye, ¿por qué tiene tantos metros y tiene pocos espacios? No, lo que pasa es que los espacios son bastante más generosos, ¿no? Ujú. Entonces, una recámara normal a lo mejor anda en 3, no sé, dependiendo del lugar, en Mérida anda en 350 por 350, ¿no? Esa tiene 440 por 440, ¿no? Claro. Lo mismo con la sala comedor. Pues el espacio de la sala comedor tiene 6 por 9. Solo la sala comedor tiene 54. Y la terraza tendrá unos 45. Entonces, ese espacio corrido ya son 100 metros. Sí, no, la terraza está gigante. Sí. Excelente, maestro. Vamos Pues para vamos acá. a despedirnos en la Sí, sí. planta baja. Ah, claro, ya entendí. O sea, la recámara principal
entras así de lado y Ujú. del pasillo hacia atrás es el baño vestidor. Es correcto. Termina en este eje. Todo este bloque que estás viendo, Ajá. del muro hacia allá, es Ajá. el closet, el vestidor y el baño. Ok, está grande. Sí. Yo me quedo mucho con esta ventana. ¿Y cómo haces que ventile? Esta ventana no ventila. Este es fija. simplemente un fijo. Pensé Sí, que era una ventilación abajo. no. Hay ventanas que Pero es una viga, ¿va? Sí, esta es una viga. Son unos marcos de IPR. No, Que hombre. realmente, ¿qué pasaba? Lo que necesitaba era la de aquí, o sea, la primera, la última, y lo mismo pasa allá. ¿Okay? Ajá. Porque son los que están cargando. Pero decidimos hacer estos como encuadres, No, tanto está superior increíble. como inferior, para que parezca como un marco, como una bocina. Sí. Sí, no, es una ventana Y, muy y elegante. el mismo tema, ahí son decisiones. Ahorita ya existen unas ventanas que casi puedes empujar y ventilan. Y es un solo marco completo. ¿En serio? Sí, hace poquito me las mostraron. Tal vez no para un claro tan grande, a lo mejor para la mitad, Ah. pero perfectamente puede funcionar, ¿no? Ok. Esto, pues la única manera de resolverlo era con una división. Y preferí yo no ponerle la división, Sí, porque no. al final no necesitaba yo ventilar. O sea, este espacio no necesariamente va a tener que estar usando la ventilación natural. Puede ser más como estamos ahorita, ¿no? Abierto. Ujú. Buenísimo. Pues arquitecto, muchísimas gracias Contrario, Abraham, por a ustedes. compartirla. Es una joya. ¿Cómo te podemos contactar, maestro? Pues en las redes allá, @r79.mx. Pueden seguirnos en el Instagram o nos pueden mandar un correo a contacto@r79.mx para lo que ustedes quieran. Recuerden que somos una firma de arquitectura, no somos una constructora de casas. Excelente. Tú puedes hacer proyectos en cualquier parte del mundo. Así es, en cualquier parte de México y en cualquier parte de donde se necesite. Excelente, jóvenes. Pues sigan las redes sociales, vayan a darle amor a R79 Arquitectos. Yo me despido en esta joya de casa del maestro Roberto Pizarro, que les da clases en arquitectura avanzada, jóvenes. El maestro comparte sus conocimientos y su sabiduría. Desde Mérida, R79 en la casa. Cota Paredes, adelante.